especial para todos los compañeros que están hoy conectados desde Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Argentina y por supuesto Colombia. Antes de dar inicio a este espacio, queremos pedirles excusas por estos minutos de retrasos. Esta pandemia nos ha enseñado a sortear también con asuntos tecnológicos. Estábamos aquí resolviendo algunos temas de última hora de la tecnología. Les agradecemos su paciencia. Ya vamos entonces a este espacio donde hablaremos de buen gobierno corporativo. Tenemos unos invitados de lujo, también nos van a acompañar nuestro presidente Bernardo Vargas y Sonia Buchar, nuestra vicepresidenta jurídica. Sonia, pues comencemos contigo y cuéntanos quiénes son esos invitados y cómo va a ser la metodología de este conversatorio. Bienvenidos todos y adelante, Sonia. Bueno, buenos días a todos. Cata, muchísimas gracias. Queremos hacer aquí un conversatorio sobre gobierno corporativo. Tenemos, además de Bernardo Vargas, que nos acompaña. Al enlace. Aquí nos está acompañando como moderador Ricardo Mejía. Ricardo Mejía es el presidente y fundador de Sala de Juntas, empresa dedicada a la asesoría al gobierno corporativo. Y Ricardo ha ocupado diversos puestos de carácter directivo, ha sido presidente de Kimberly-Clark, empresa dedicada a la asesoría de la organización Ardila Lula a nivel nacional e internacional, de tal manera que su experiencia en juntas directivas de gobierno corporativo nos va a nutrir en el conversatorio a Bernardo y a mí. Muchas gracias. Bueno, entonces, si quieren, damos por comienzo a la sesión. Primero que todo, quiero agradecer al doctor Bernardo, Sonia, Catalina, la invitación. Para mí es un honor estar con todos ustedes y con todo el grupo de ISA, empresa que siempre hemos puesto como modelo en gobierno corporativo aquí en nuestro país, porque sin duda ha sembrado los alineamientos de gobierno corporativo. Entonces, para entrar en materia, Bernardo, hoy todo el mundo habla de gobierno corporativo. Al final de cuentas, ¿qué es eso? Pues eso es algo que afortunadamente en el mundo corporativo cada vez pierde más misterio, porque nos estamos dando cuenta que las compañías como ISA, que tienen una responsabilidad muy grande, muchas veces como nosotros multinacional, multisector, multinegocio, requiere que no solamente unos administradores tengan la posibilidad de dirimir y dirigir las sendas correctas para la compañía, sino que requiere unos ojos adicionales plasmados en juntas directivas, pero sobre todo en un protocolo coherente y claro para que la comunicación de la administración a una junta directiva le permita que haya transparencia en el manejo de los recursos, le permita que la dirección estratégica sea contrastada con ojos distintos a lo de la administración. Las juntas directivas hoy en día que conforman buen gobierno corporativo son juntas variadas, diversas, que tienen profundidad en temas que ayudan a las administraciones a dirigir mejor una compañía. Entonces, gobierno corporativo son las reglas y los principios que velan porque esta comunicación entre administración juntas permitan que la compañía adquiera unos principios transparentes, coherentes y claros dentro de la mejor estrategia para lograr el mejor éxito posible en el mundo corporativo. Excelente. Sonia, para el público que nos acompaña, pues hablamos de gobierno corporativo, hablamos de buen gobierno. Eso se le hace un galimatías a cualquiera, pues cuando uno oye todas esas expresiones. Al final, ¿por qué no nos cuentas cuáles son los órganos de gobierno de una empresa y cómo se relacionan y cuál es la importancia de cada uno? Perfecto, Ricardo y todos. Pues realmente, así como en un país tenemos un órgano legislativo, un órgano ejecutivo y un órgano judicial, y la separación y las facultades de cada uno son la clave del buen funcionamiento de un país. En una compañía tenemos una asamblea de accionistas, una junta directiva, un presidente de la compañía y una alta gerencia.
Hay un dueño que a través de la asamblea de accionistas ejerce sus derechos. ¿Cómo ejerce el dueño sus derechos? Nombrando la junta directiva. Y el dueño no es administrador. Él designa la junta. ¿Quiénes son los verdaderos administradores de una compañía? Uno, los miembros de junta directiva. Y dos, el presidente de la compañía y la alta gerencia. Son ellos los que toman las decisiones, los que ejecutan la estrategia, los que administran los riesgos, los que toman las decisiones de inversión de los negocios, los que administran el día a día de una organización. Esos son los administradores. La junta directiva es el máximo órgano de gobierno corporativo. Tenemos que unas facultades muy claras establecidas en cabeza de la junta directiva. Tenemos unos comités muy claros para el funcionamiento de la junta directiva. Y el presidente también tiene unas facultades muy claras, pero sobre todo una relación de confianza muy estrecha, Ricardo. Yo complementaría de la respuesta de Bernardo de qué es gobierno corporativo. El gobierno corporativo es un estilo de gerencia. Es un estilo de gerencia con transparencia, con rendición de cuentas y con conversación con todos los grupos de interés de la empresa. Excelente. Si hablamos, dices tú que la junta directiva sería como el eje central del gobierno corporativo. ¿Cómo hace esa junta para crear valor? ¿Cómo hace para que la empresa se distinga de sus competidores? ¿Qué funciones desempeña para que sea exitosa esa junta directiva y haga la empresa exitosa? Sonia. Pues, a Sonia. Okay. Bueno, yo creo que la junta directiva debe tener varios elementos. Lo primero es diversidad. Diversidad desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de profesiones, desde el punto de vista de experiencia. También desde el punto de vista de la independencia. Nosotros tenemos en nuestras prácticas de gobierno corporativo una junta directiva constituida por mayoría de miembros independientes. Esa independencia permite administrar la empresa pensando en el interés de la sociedad como interés principal, como interés primigenio, sin conflictos de interés. Son personas que no tienen ningún vínculo ni con el Estado, ni con la empresa, ni con las empresas del grupo. Simplemente son miembros de junta directiva que actúan en el mejor interés de la sociedad. Hay que tener ese balance de independientes y también, muy importante, nosotros en nuestra junta directiva de 9 miembros tenemos 2 funcionarios del gobierno. Estas 2 personas del gobierno también cumplen un rol importante, teniendo en cuenta que siempre lo que nosotros tenemos es ese balance entre lo público y lo privado tan importante para haber logrado todas las cosas que hemos logrado nosotros en ISA. Entonces te diría, Ricardo, diversidad, experiencia, las funciones muy claras y unos comités para poder profundizar. No sé si Bernardo quiera agregar algo sobre este punto de la junta directiva. Sí, Sonia, gracias. Pues yo subrayaría las características que mencionas, tu diversidad, independencia, muy importante, pero varias otras. Yo pienso que en esa obligación que tienen los miembros de junta de que prime el bienestar, el mejor interés de la empresa, tienen que tener varias características que los lleven a eso. Primero, tienen que ser bien escogidos. Los miembros de junta tienen que ser bien escogidos mediante alternativas independientes, ojalá, para que prime esas características de independencia, diversidad y carácter. Carácter es muy importante, porque la junta directiva, una junta directiva actuante, que es independiente, tiene que tener carácter para tomar decisiones. Pero también las juntas directivas tienen que tener personas con calidades humanas suficientes para que en ese compromiso de que prime el mejor interés de la compañía, se coloquen, se sitúen por encima de su ego. En la junta directiva no debe haber protagonismos especiales, no debe haber favorabilidades especiales para unos y otros. Todos ellos tienen que actuar en igualdad de condiciones en beneficio de la compañía. Fíjense ustedes que compañías que tienen dueños potentes, muchas veces tienen el ansia de que su fuerza como dueño prime en la dirección de una compañía a través de la junta. Y muchas veces
eso no es lo que le conviene más a la compañía. Por ejemplo, empresas que son de familias. Hay familias que tienen diferentes salas, y una jala para un lado, una jala para el otro. Si tienen una junta directiva con buen gobierno corporativo, se evita que los intereses de un ala o de la otra ala o de un dueño del otro dueño primen, y que al final del día lo que prime, como decía Sonia, es el mejor interés, el bienestar de la empresa. Y esto es lo que es gobierno corporativo. Si uno logra esto, si uno logra una junta directiva elegida por miembros profesionales, que sea independiente, que sea diversa, que tenga carácter y que permita que su ego esté por debajo de los intereses de la compañía, eso es un buen gobierno corporativo para esa empresa. Bernardo, ustedes están hablando tanto tú como Sonia mucho de diversidad. Si bien recordamos Darwin, pues el famoso investigador decía, solo en la medida que promovamos y protejamos la diversidad de las especies, pues la raza humana podrá sobrevivir. ¿Será que entonces en las juntas directivas la diversidad es fundamental para proteger las juntas y hacer que las compañías sobrevivan en el largo plazo? Pues si quieres yo empiezo con eso, Ricardo, y después le dejo a Sonia que me acompañe. Mira, nosotros tenemos en ISA un programa que se llama Otras Miradas. Y ese programa consulta con principios de gobierno corporativo que deben ajustarse también en juntas directivas. ¿A qué me refiero? Nosotros en ISA pensamos que cuando usted tiene en los órganos decisorios, pero en el cuerpo mismo de los compañeros, de los colaboradores de la empresa, personas que vienen de extracciones diferentes, de diferentes géneros, de diferentes formas de pensar, eso nutre la compañía para poder construir una mirada mucho más robusta desde diferentes puntos de vista. Y eso es, creo, a lo que Darwin se refería, y eso es, creo, lo que nutriría un buen gobierno corporativo en una junta. Porque si todos son personas iguales, las decisiones van a ser guiadas por la misma mirada. Lo que se quiere es que en una junta o en un cuerpo colegiado haya diferentes miradas para nutrir el camino de forma tal que se pueda tener una decisión al final que haya mirado más opciones a solo una. Y eso permite un mejor caminar futuro para cualquier compañía. Eso es lo que yo creo que tiene que ver este tema de la diversidad. Sonia, ¿quería agregar algo? Sin duda, la diversidad conduce a mejores decisiones, porque eso inmediatamente te sitúa en distintos ángulos para la toma de una decisión. Nosotros tenemos una excelente práctica de gobierno corporativo. En el año 2014, en la Asamblea de Accionistas, adoptamos cuál es el perfil que debe reunir nuestra junta directiva como equipo de trabajo. Y allí está muy claro cómo debe estar conformada nuestra junta. Hombres de negocios, abogados, economistas, banqueros de inversión, personas que hayan tenido exposición desde el punto de vista de toma de decisiones con reguladores, tecnología, sostenibilidad, innovación. Todos esos elementos están planteados de tal manera que ningún dueño puede llegar a decir en ISA, quiero una junta solo de abogados, una junta solo de filósofos, una junta solo de financieros, porque precisamente el éxito y la sostenibilidad de la compañía, Ricardo, está en la combinación de todos los factores. Hoy día ya no se está hablando solamente del gobierno corporativo, se habla de ESG, las cifras en inglés, Environment, Social Governance, en español, medio ambiente, social y gobierno corporativo. Es la mezcla de los tres elementos lo que hace sostenible una compañía. No es solamente generar utilidades por generarlas, sin importar los principios, sin importar la ética, sin importar la reputación. Todo lo contrario, es la integralidad y eso es lo que aporta la diversidad. Y bueno, y siendo mujer, no puedo dejar de decir esto, las mujeres, está comprobado en las juntas directivas, y no solamente en las juntas directivas, como decía Bernardo, en los órganos decisorios, en el comité de presidencia de ISA, la mitad somos mujeres, somos 5 mujeres. Y nosotros, las mujeres, le imprimimos, claramente está estudiado, desde el punto de vista de clima laboral,
desde el punto de vista de atención al talento humano, desde el punto de vista de rigurosidad y además conciliadoras. Las mujeres somos muy articuladoras y muy conciliadoras y ese es un rol bien importante en los órganos tomadores de decisiones. Bernardo, hay un tema que no quiero dejar de lado y lo mencionábamos ahora. Una compañía, para que sea atractiva, tiene que crear valor, tiene que hacer productos, servicios que sean atractivos para el consumidor, para el cliente potencial y que esté dispuesto a pagar por ellos. Una compañía que no traza un derrotero, una meta a mediano plazo y busca cómo llegar a ella, pues obviamente querría decir que cualquier camino es bueno y eso sería pues la negación del concepto empresarial. ¿Cómo hace la Junta y en particular la de ISA para buscar cuál es la meta que tiene que crear a 5 años y cómo esa diversidad de la Junta ayuda en la discusión para que ustedes, si me permiten la expresión, se craneen ese futuro de ISA dentro de 5 años y estudien cómo llegar allá. ¿Cómo es ese trabajo? Muy buenísima pregunta, Ricardo. Déjame y parto por el contraejemplo. Una empresa que, como en el pasado, era guiada por una persona, por un dueño, que tenía una sola visión, que tenía solo un punto de vista, era una compañía que tenía inmensos desafíos en un mundo cada vez más complejo. Por eso es que este tema del gobierno corporativo no es que se lo inventó por allá alguien, sino que es producto de un devenir de mucha experiencia de compañías que a lo largo de pues muchísimas décadas, siglos incluso, han podido entender cómo la diversidad, cómo la multiplicidad de pensamientos nutre las decisiones de una compañía. Si esa compañía, repito, queda en manos de una mirada, esa compañía tiene inmensos riesgos. Y el punto para contestar tu pregunta es el punto de confianza. Hoy en día, tú hablabas de los consumidores, pero también están los accionistas que compran y venden las acciones, pero están también los analistas que en una compañía que es pública, con acciones en el mercado de valores como ISA, pues nos miran permanentemente, pero también los proveedores, los contratistas, todos los que nos miran necesitan ese ingrediente fundamental que tú mencionabas, Ricardo, que es el ingrediente de la confianza. Cuando yo logro comunicar, articularle a los grupos de interés que las decisiones que yo tomo con miras al futuro, como tú planteas, como la estrategia que tenemos hoy construida, que es al 2030, es una estrategia construida con una junta diversa, con una junta que nos aportó varias ópticas, varios puntos de vista, entonces los grupos de interés van a tener más confianza de esa declaración de estrategia de largo plazo para una compañía. Pero no solo de esa, de cualquier actuación de la compañía, porque sabrán que hay ojos que están mirando lo que está haciendo la compañía desde diferentes puntos de vista y que no la dejan solamente agarrar un camino que, como decía yo antes, generaría un riesgo grandísimo, porque si adoptas un solo camino y ese camino es equivocado, todo lo demás falla. Excelente. Sonia, ¿algún comentario de tu parte? Sí, no,
la respuesta pues mejor no podría estar. Yo agregaría nuestra rigurosidad desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista financiero hace que eso que diseñamos también, además lo cumplamos. Eso es muy importante. Entonces somos efectivos, somos orientados al logro y eso lo valora mucho el mercado. Lo segundo es la comunicación. Bernardo, la empresa, todo el mundo está en función de comunicar y de tener un diálogo permanente con los grupos de interés. Y ese diálogo implica escucha, no solamente hablar, sino también escucha. Esa retroalimentación la incorporamos permanentemente en el cumplimiento de la estrategia y en los planes de la compañía y ayuda a generar esa confianza que Bernardo está diciendo. Entonces, al final todo esto se traduce en competitividad de la organización. ¿Y por qué competitividad? Porque el mercado de valores, entonces vamos a tener más accionistas comprando, más accionistas recomendando nuestra acción. Una empresa calificadora de riesgos valora mejor a la compañía y significa que la empresa se puede financiar a un menor costo y por tanto somos más competitivos. Los empleados, decía Bernardo, claro, se genera un mayor sentimiento de pertenencia y de orgullo por la organización. ¿Qué se pierde cuando se pierde la confianza? Precisamente esa pertenencia. Puede que también pierdan mi capacidad de atraer talento humano calificado. Entonces mira cómo el gobierno corporativo y la competitividad y la confianza son una triada permanente. Yo me imagino que en la audiencia debe haber una inquietud que yo también comparto y sería lo siguiente. Cuando hablamos de junta, por lo que ustedes mencionan, pues obviamente la compañía tiene que tener una dinámica tremenda para el desarrollo que ha tenido ISA en los últimos, pues en los últimos 60 años, ¿no? Mi pregunta sería entonces, cuando ISA nace, que es una compañía de transmisión eléctrica y generación, ya después de estos 60 años es una compañía que participa en infraestructura, en carreteras, internacionalmente. ¿Cómo esos retos hacen que la junta directiva se modifique? A medida que ustedes van cambiando la estrategia, van trayendo nueva experticia a la junta directiva. Cuando se reemplaza algún miembro de junta, se piensa en esa estructura nueva que están enfrentando para que venga nuevo conocimiento a la junta directiva. ¿Cómo manejan ese reto, Bernardo, tú primero? Pues Ricardo, eso que tú mencionas es el deber ser, es el deber ser. El deber ser es que uno pueda tener en la junta directiva un grupo de gente que tengan el conocimiento necesario para apoyar a la administración de la mejor manera posible a dirigir la organización. Y en ese orden de ideas, si la junta directiva tiene una experticia que tiene que ver con las necesidades de la compañía, que comulga con las necesidades de la compañía mejor. Porque si yo tengo una compañía de infraestructura, pero los miembros de mi junta saben es de consumo masivo, pues no van a poder contribuir con lo que la organización necesita. De tal suerte que el deber ser es que la junta esté nutrida, esté compuesta, esté poblada por gente que conozca desde diferentes ángulos lo que hace una compañía. Y evidentemente el gobierno corporativo, que queda plasmado incluso en estatutos de compañía, que queda plasmado en un acuerdo que uno tiene con sus accionistas, porque al final del día el gobierno corporativo es un acuerdo que la compañía hace con sus grupos de interés, pero particularmente con dos, con los accionistas y con los empleados, de que ese gobierno corporativo va a constituirse en un pilar fundamental para que esa compañía, que es tan importante para empleados y accionistas, funcione mejor. Por eso es que ese mensaje de Sonia de escucha es necesario. Es necesario escuchar a los accionistas, muchísimo. Es necesario escuchar a los empleados, a los sindicatos, a los diferentes cuerpos que representan voz dentro de los grupos de interés. Y si hace uno eso, y con base en eso construye mediante unos métodos de gobierno una junta idónea, va a tener una mejor compañía. Sonia, ¿quiere decir eso entonces que en la junta hay esta dinámica? Hay que ir reemplazando experticias a medida que hay
nuevas oportunidades para una compañía? ¿Cómo es tu experiencia? Ricardo, eso no tiene una regla de oro. Realmente lo que hay que buscar es el justo balance entre la experiencia y las ideas nuevas. Una junta con personas todas nuevas, sin historia, sin antecedentes, no es conveniente. Tampoco una junta directiva donde no haya ningún tipo de cambios, pero siempre buscando el justo balance. Santiago Montenegro, que lamentablemente no nos pudo acompañar. Santiago Montenegro es miembro de junta directiva y presidente de nuestra junta directiva desde el año 2007, pero además tiene una característica muy especial. Es el presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones y Cesantías en Colombia. Entonces, él está representando a los accionistas minoritarios y está capturando también todo lo que son esas necesidades del mercado de valores y de esa percepción del mercado tan importante para la Junta. Tú no puedes decir, lleva todo este tiempo en la Junta, pero lleva todo este tiempo, mira, agregando un valor fundamental que no lo vas a encontrar en otra persona. Pero también tenemos algunos miembros de Junta Directiva que ingresaron hace 2 años. Entonces, mira que siempre estamos jugando con ese balance. Ahora, nosotros hay un concepto que Bernardo nos ha inculcado mucho y es la corresponsabilidad. Y realmente el buen desempeño de una junta depende en gran parte del buen desempeño de la administración. Y nosotros como alta gerencia trabajamos corresponsablemente con la junta directiva. ¿Cómo? Preocupándonos primero por dar a conocer muy bien cuál es la empresa, las necesidades del grupo, ir a profundizar sobre cada una de las filiales, eso es fundamental. Traer todo tipo de formación y de capacitación y de discusiones a la mesa de la junta directiva. Y a su vez la junta también nos nutre igual. Entonces no es solamente el perfil y se queda estático, eso es muy dinámico, Ricardo. La formación, como los profesionales, es un proceso de permanente formación. Bueno, hemos hablado mucho de los accionistas, de la junta, ustedes también mencionaban a los colaboradores. Robert Kennedy tenía una frase que a mí me gusta mucho y él decía, el futuro no es un regalo, es un logro. Entonces, si pensamos en todos los colaboradores que nos escuchan en este momento, ¿cómo se involucran ellos en ese programa o proyecto de dónde va a estar ISA dentro de 5 años? ¿Cómo juegan ellos en el buen gobierno, en ese proyecto de gobierno corporativo? ¿Cuál es su rol y su papel? Si quieres, empecemos contigo, Sonia. Estás mutada. Ay, ya, sí. Perdón. Excelente pregunta, Ricardo. Existe el error de creer. Existe el error de creer que el gobierno corporativo es un asunto solo de juntas, solo de asambleas y de alta gerencia. Y resulta que todos los colaboradores somos responsables del gobierno corporativo. En nuestra toma de decisiones coherente y ética en nuestro día a día, somos responsables del gobierno corporativo. Cuando nosotros aplicamos una política, aplicamos un procedimiento y tomamos una decisión, estamos aplicando el gobierno corporativo. ¿Qué es lo importante? Tener, 1, que es por lo que velamos, reglas claras. 2, respeto. Respeto por escuchar, respeto por aplicar las reglas con el mismo rasero a todas las personas de la organización. Y además existe una comunicación permanente, porque los trabajadores todos, ISA es una organización muy horizontal y ha velado porque cada vez sea más horizontal. Todos los trabajadores hacemos parte de la toma de decisiones. Y aquí funciona muy bien el ejemplo de una orquesta. Hay un director de la orquesta con sus 2 palitos dirigiendo, pero hay un conjunto de músicos donde cada uno de esos músicos está tocando la misma partitura. El director y los músicos tienen la misma partitura, eso es muy importante. Y cada uno cumple un rol. El del tambor, el de la trompeta, el de la flauta, cada uno tiene un rol distinto. Y precisamente, como puede haber errores dentro de una organización, porque eso es común, porque somos humanos, precisamente es ese trabajo en equipo entre los músicos y el director lo que hace, primero, que los errores se noten menos y segundo, que con resiliencia podamos salir adelante. Entonces, el ejemplo de la orquesta es fundamental porque nadie está por fuera
del gobierno corporativo. Con el gobierno corporativo construimos la reputación de nuestra compañía en nuestro día a día, que es bien importante. Bueno, menciona Bernardo, Sonia, un tema fundamental que me parece importante oír el concepto de ustedes y particularmente tuyo, lo de reputación. Yo he oído mucho un eslogan que me gusta mucho y es que dicen, a nivel empresarial, uno debe ser agresivo comercialmente, prudente financieramente y cero riesgos reputacionalmente. ¿Quién cuida la reputación de la empresa y por qué es tan importante ese tema, Bernardo? No, es que yo lo digo permanentemente en charlas sobre ética y transparencia en la organización, Ricardo. Yo lo que digo es que la ética es como ese éter que lo rodea a uno y que le permite a uno moverse. Como cuando tú te echas en el mar o en una piscina a nadar y es el agua que te rodea la que te permite moverte y la que te permite tener fluidez en tus movimientos. La ética y la transparencia son el éter empresarial. Sin eso, nada de lo otro que uno pueda decir es viable. Y a partir de allí se logra la reputación. Lo decimos permanentemente, la ética es una línea difusa a veces, pero que una vez se pasa, una vez se transgrede, es imposible casi volver atrás. Entonces, buena parte de nuestros principios de gobierno tienen que ver con el cumplimiento de unas reglas éticas que están vigiladas además por una área corporativa de auditoría y de compliance que permite el cumplimiento de esas reglas. Y todo esto para reforzar el comentario de Sonia a tu pregunta. Lo que nosotros hemos querido hacer aquí, por lo menos desde que yo tengo el honor de estar representando lo que hago aquí, es ese mensaje de la corresponsabilidad, en donde todos tomamos las decisiones juntos. La estrategia al 2030 es una estrategia que surge de focus groups de la gente diciéndonos para dónde debíamos tomar el camino. Es consultando a la gente mediante mediciones de clima organizacional, mediante webcasts como este permanentes, en donde escuchamos y comunicamos y escuchamos. Y todo eso rompiendo jerarquías. Porque si bien el símile de la orquesta es muy bueno, aquí lo que tratamos es que el director, como el flautista o el violín mayor, entiendan que todos son importantes para el mismo fin y que las jerarquías no son buenas cuando tienen que ver con el poder, con que una jerarquía tenga más o menos poder. Las jerarquías son buenas dentro de una construcción de una organización, pero no desde el punto de vista de quién detenta o no el poder. Por eso nosotros hablamos de dos frases como esta que tengo aquí detrás mío. Todos somos uno. Eso refleja lo que estoy diciendo. O el de otras miradas. La cultura empresarial que nosotros queremos es una cultura que nos viene de todos y que son pilares del gobierno corporativo. Si escuchamos mal a nuestra gente, si no comunicamos bien, perdemos su confianza y se daña el gobierno corporativo. Sonia, estoy escuchando lo que dice Bernardo sobre ética, que me parece muy valioso y viene pues con el tema que mencionamos de la reputación. Y tú hablas pues de la orquesta que la mencionó Bernardo de nuevo. Querría decir eso que cuando yo tengo pues una orquesta que tanto director y todos los músicos tienen que estar alineados, pues obviamente en una empresa accionistas, junta directiva y todos los colaboradores deben estar alineados. Ahí tiene que haber una base que los una y que los integre, que es la cultura. Cómo participan, cómo se relaciona el buen gobierno con la cultura, cómo le explicamos a nuestra audiencia algo tan etéreo como mencionaba Bernardo, que es la cultura, cómo hacemos para que eso nos integre a todos y estemos alineados bajo unos mismos principios. Realmente ese es el éxito de un buen gobierno corporativo. Es que está incorporado en la cultura organizacional, en el ADN de cada uno de nosotros. Cuando nosotros hacemos el análisis y miramos
es que el gobierno corporativo no es un conjunto de normas, ¿no? Claro que las normas están, pero esos son unos mínimos. Ese gobierno corporativo se trata de cómo tomo las decisiones, cómo mis decisiones son profesionales, cómo mis decisiones son éticas, cómo mis decisiones no son caprichosas, cómo todo el mundo está con el mismo rasero. Si tú preguntas estos conceptos, Ricardo, eso es lo que está en la cultura organizacional de ISA. Si bien el concepto de gobierno corporativo como concepto lo empezamos a manejar hace 20 años, que nosotros fuimos la primera empresa pública en democratizarse, en ir al mercado de valores. Fuimos la primera empresa a nivel público y privado en expedir un código de buen gobierno. Entonces llevamos 20 años trabajando este concepto de gobierno corporativo, pero aún desde antes, aún cuando no se llamaba gobierno corporativo, aquí en ISA, desde su misma constitución, ha sido la ética y el profesionalismo lo que ha blindado toda la actuación. Entonces, eso es cultura organizacional, Ricardo. Es que todo el mundo siente y espera que así se debe comportar la empresa. Te doy un dato concreto. El área, la Vicepresidencia de Relaciones Institucionales, hizo una encuesta en Latinoamérica y encuestaron 3.600 personas. Pero además encuestaron todos los empleados de las empresas del grupo. ¿Cuál fue la variable que más valoraron? El gobierno corporativo, como la variable que más infunde directamente confianza o que destruye confianza si no está presente. Y allí, en esa variable, cuando tú entras a mirar qué es esa variable, es la integridad, es la ética, es la independencia, es la objetividad, es todo lo que hemos estado hablando acá. De tal manera que el gobierno corporativo es un cinturón de seguridad. Yo lo tengo puesto siempre, pero no me lo voy a poner cuando tengo el accidente. Me lo pongo antes. Y ni siquiera lo siento, está en el ambiente, porque ya nos parece natural, porque para nosotros esa es la única forma de actuar y de entender esta organización. Entonces, ese cinturón de seguridad funciona en el momento de un accidente. ¿Qué puede ser un accidente? Una crisis, una pandemia, mal administrador, esos son. Y ahí es donde tenemos las normas, la cultura, las personas protegiendo a una empresa. Ese es el cinturón de seguridad, pero mira que el cinturón no te quita movilidad en ningún momento, porque no estamos maniatados, por el contrario. Lo que nos da es un marco de actuación mucho más claro para poder nosotros administrar este grupo empresarial, que es el reto grande que tenemos. Con esto que dice Sonia, Bernardo, pues hace un paralelo interesante y la pregunta que te quisiera hacer es, si hablaba Sonia del cinturón de seguridad, yo te lo pondría en esta forma, podríamos decir que la cultura son los frenos que evitan que la empresa se salga de la carretera, son la guía que va haciendo que la compañía marche dentro de unos estándares que le permiten ir hacia adelante y lograr el futuro. ¿Cómo mirarías tú la cultura desde esa perspectiva? Yo diría que esos lineamientos que tú mencionas son más el gobierno corporativo. El gobierno corporativo son esas reglas que nos permiten estar. Voy a ponerlo de esta forma. Hacíamos una conferencia hace un par de semanas con unos filósofos chilenos latinoamericanos maravillosos, la doctora Jimena Dávila y el doctor Humberto Maturana, biólogos expertos en comunicación, que nos decían que escuchar es dejar aparecer. Escuchar es dejar aparecer. Para poder dejar aparecer a los grupos de interés existe el gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo es lo que nos obliga a escuchar. Son los lineamientos para garantizar que la administración está escuchando. Y evidentemente parte de eso es la junta directiva. Entonces, si uno logra eso, uno construye cultura. ¿Cómo construye cultura? Porque si esos lineamientos que tú mencionas se cumplen, hay mejor comunicación. La gente, los grupos de interés saben que están siendo escuchados y eso permite la construcción de cultura. ¿Y qué es cultura? Cultura es un conjunto de creencias comunes en una organización
para permitir que la organización camine en la dirección correcta. Un conjunto de creencias de una organización que permiten que la organización camine en la dirección correcta. Y para hacerlo, existe el gobierno corporativo como la base de lineamientos que garantice que se está escuchando a los diferentes grupos de interés. Un poco complejo, pero espero que haya sido claro. No, pues yo redondearía la pregunta con lo siguiente, Bernardo, hablando tú de los grupos de interés, que entonces los grupos de interés están pues los consumidores, la ciudadanía, el gobierno, los accionistas. ¿Quiere decir eso que en una empresa como ISA hay preocupación por todo el entorno? Cuando ISA toma una decisión, analiza cómo afecta eso a los diferentes grupos de interés y si hay un efecto negativo, echa reversa. ¿Cómo es ese manejo de las decisiones y su efecto en los grupos de interés que tú mencionas a nivel de ISA? Qué maravilla de pregunta, Ricardo, y te la agradezco mucho, porque eso consulta, habla directamente con lo que hemos propuesto sean los pilares fundamentales de nuestra estrategia 2030. La estrategia tiene un título muy hermoso, que es Nuestro futuro inspirado en el valor sostenible. Y el valor sostenible, interpretado por la palabra vida, el acrónimo vida, V de verde, I de innovación, D de desarrollo y A de alianzas. Entonces, lo que estamos diciendo es que para llegar a ese futuro al 2030, la sostenibilidad es fundamental. Sostenibilidad a través de lo verde, a través de escuchar a nuestros consumidores que cada vez son más importantes, a nuestras comunidades, a nuestros proveedores. Y para eso, el gobierno corporativo es lo que nos cuida de que eso se cumpla y de que genere confianza en nuestros grupos de interés. Y la junta directiva es el que ayuda a que velemos por eso. La junta directiva ha incorporado como parte de la toma de decisiones de nuestra estrategia esos criterios de sostenibilidad dentro de lo que tenemos que hacer y nos lo hacen cumplir. Esa construcción, esa arquitectura de balances y chequeos, de checks and balances, es lo que permite generar confianza en grupos de interés, porque cumple con unos derroteros fundamentales y el derrotero clave construido por toda la organización para nuestra estrategia al 2030 es el de la sostenibilidad, que es precisamente estar escuchando, estar consultando a todos los grupos de interés, incluidos a los más lejanos. Nosotros como compañía tocamos muchos millones de personas en América Latina. Algunos no saben quién es ISA. Nuestro compromiso es respetarlos, nuestro compromiso es inspirarlos, conexiones que inspiran. Y para eso el pilar fundamental es ese gobierno corporativo. Cambiemos de cancha, Sonia, y voy a hacer una pregunta que me parece que tiene mucha importancia para el tema de buen gobierno. Si no me equivoco, Bernardo lleva 5 años en la presidencia de ISA, pero ya había estado en la junta directiva. O sea, llegó con conocimiento de la empresa. Su antecesor igualmente, el antecesor igualmente. Entonces mi pregunta, Sonia, entiendo yo pues que en los últimos 25, 30 años ISA solo ha tenido 3 presidentes. ¿Cómo relacionas tú esa estabilidad en la administración y en la cabeza de la compañía con el buen gobierno? Magnífica pregunta. Yo creo que eso es un trabajo en equipo, porque realmente la nación ha sido un excelente dueño de ISA, porque ninguna de estas prácticas de gobierno corporativo las podríamos cumplir desde la constitución de ISA y aún más en los últimos años si un dueño no lo permite. Entonces, tenemos un excelente dueño, pero además tenemos unos excelentes administradores. Entonces, un excelente dueño te va a garantizar una excelente junta directiva. Una excelente junta directiva te va a garantizar un excelente presidente. Y un buen presidente te va a garantizar una buena alta gerencia y ellos a su vez unos buenos colaboradores. Entonces, ahí es donde está la clave del éxito, Ricardo. Por eso todo esto es un engranaje. El buen gobierno corporativo es un engranaje. Asamblea, junta, presidente y alta gerencia. Ahí es donde está fundamentalmente el quid del asunto. Nosotros en ISA somos una empresa
estable, sin sobresaltos, con una estrategia muy clara, que planea y obviamente también sabe responder ante los desafíos, porque a todo el mundo se le presentan desafíos en el camino. Los presidentes de ISA, los tres, tienen una particularidad, bueno, muchas, pero una particularidad en común. Todos pasaron por un proceso de formación previo. Javier Gutiérrez como empleado de ISA, Luis Fernando Alarcón como miembro de junta directiva de ISA antes de ser presidente, y Bernardo Vargas también como miembro de junta directiva de ISA y de comités de la junta directiva antes de ser presidente. De tal manera que son personas que llegan conociendo la cultura, los negocios, los riesgos, y esa estabilidad y esa visión asegura a su vez de ahí para abajo la estabilidad y la visión. De tal manera, a mí alguien me decía, hoy día, como empleados, podemos valorar el gobierno corporativo muchísimo más que factores económicos que antes le estábamos dando mucho más valor. Esa persona que da ese mensaje, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que valoro es la confianza en mi organización. Y eso es lo que se da. Con la pregunta que tú me haces, me das una oportunidad buenísima para mencionar esta virtud que tenemos nosotros en ISA. Bernardo, ¿quiere decir eso que tú llegaste con una perspectiva más amplia de la compañía porque ya habías estado en la junta y conocías la empresa? ¿Cómo valoras tú ese fenómeno de llegar tú a una empresa con previo conocimiento? ¿Qué ventaja le da a uno para llegar a la presidencia? Y la segunda pregunta sería, ¿quiere decir eso que en el gobierno corporativo los temas de sucesión y preparar segundos deberían ser parte del programa de gobierno corporativo de una compañía? Sin lugar a dudas, Ricardo, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí hay unos desafíos grandes, porque fíjate tú mencionabas antes en esta conversación que era importante a medida que la compañía evolucionaba, buscar miembros de junta idóneos para esa evolución. Pero también es importante que los miembros de junta sean conocedores de la empresa. Si los miembros de junta cambiaran demasiado rápido, ninguno se empaparía lo suficiente de la empresa para poder ayudar a mejor dirigirla. Entonces ahí hay balances que hay que manejar. Evidentemente, eso se logra con conocimiento profundo de la empresa. Y el tema de sucesión, pues está impreso en todas las prácticas importantes de la compañía. Pero déjame, si me permite, Ricardo, porque lo que no hemos tocado aquí en esto es, bueno, yo afirmo que tengo un buen gobierno corporativo, porque tengo una junta independiente que tiene un magnífico dueño. El gobierno nacional ha sido tan buen dueño que en esos 3 presidentes que han estado en ISA, a pesar de los cambios de gobierno, no ha habido ninguna presión del dueño principal para que cambie, porque reconocen que esos cambios afectarían el gobierno de la empresa. Y eso es uno de los grandes logros de ISA, que no es de ISA, sino es de los gobiernos que han querido proteger ellos mismos a ISA. Pero entonces, la pregunta es, ¿quién vigila que eso sí sea cierto? ¿Quién nos dice que lo que afirmamos nosotros, que tenemos un buen gobierno corporativo, sí sea cierto? Pues hoy en día, a compañías listadas en bolsa y a compañías del tamaño de ISA, nos vigilan no solamente nuestros grupos de interés, sino nos vigilan entidades globales, internacionales, que están allí para vigilar el gobierno corporativo y para decirle a todos nuestros grupos de interés, como cuerpos independientes, que de verdad lo tenemos. Y por eso es que nosotros somos miembros del índice de sostenibilidad Dow Jones, del índice de sostenibilidad de la Bolsa de Londres, el FTSE, del índice de sostenibilidad de Mila. Por eso es que nos hemos ganado premios como el ALAS 20 en gobierno corporativo. Eso nos permite que entidades externas que ven que esa sucesión se está haciendo bien, que ven que un socio principal respete el gobierno, que ve que hay una forma dinámica en los estatutos de la compañía para que estos lineamientos que tú mencionabas se cumplen, lo dicen desde su independencia. Y eso da confianza, porque si nosotros fuéramos los únicos que le dijéramos a los grupos de interés que tenemos buen gobierno corporativo, pues nos creen cada vez menos. Pero si lo dicen entidades globales, internacionales, que tienen eso como parte de su propósito,
nos permiten que esa confianza se consolide y que podamos mirar a los ojos al que sea, diciéndoles que a pesar de que ISA es una compañía de carácter público, todavía de mayoría de un gobierno latinoamericano, es una compañía ética, rentable, eficiente y que cumple con eso. Pero eso lo podemos hacer porque estas entidades nos permiten decir que lo que nosotros afirmamos es cierto. Magnífico. Quiere decir entonces, Bernardo, que la decisión de ISA es compararse con los mejores en el mundo, porque ya pues estás en el índice de sostenibilidad de Dow Jones y los otros que mencionaste, pues no estás siendo medido solamente a nivel país o regional, sino internacional. Quiere decir que han colocado un baremo bastante alto al interior de ISA, ¿no? Así es, y lo que nos falta, porque queremos llegar a medalla de bronce, plata y oro en Dow Jones, porque queremos seguir avanzando con ese propósito que tú has resaltado tanto, Ricardo, que es el de construir confianza para que el gobierno corporativo sirva de verdad como esos bases, esos lineamientos para crear cultura. Bueno, yo quiero, como tenemos a Catalina mirando el reloj, sí, ya nos está diciendo el tiempo. Entonces, pues debemos cortar ahí, entendería yo. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Bernardo, Sonia, pues muy amable. Yo creo que esto ha sido muy ilustrativo y revelador y didáctico para todos los asistentes. Lamentamos la falta pues del doctor Santiago como presidente de la Junta, cuyos conceptos no me queda duda que hubieran sido muy valiosos, pero también hay que reconocer que ha sido ampliamente representado por ustedes dos y dieron pues opiniones muy valiosas que sin duda van a darle mucha claridad a todo el equipo que les acompaña pues en esta audiencia. Muchas gracias a ustedes dos y a todo el equipo de ISA que hizo posible este evento tan interesante. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Buenos días a todos los asistentes. Gracias por participar. Bom dia no Brasil. Obrigados. Y a Sonia y a Ricardo, desde lo que a mí me corresponde, un gran abrazo y una gratitud profunda. Muchísimas gracias para todos. Un feliz día para todos.